Las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por diversas especies de hongos, principalmente como el moho, que representa un riesgo significativo para la seguridad alimentaria y la salud pública. Estos hongos, que incluyen géneros notables como Aspergillus, Penicillium y Fusarium, prosperan con una amplia variedad de cultivos alimentarios, especialmente en condiciones cálidas y húmedas. Pueden crecer en el campo durante la cosecha e incluso durante el almacenamiento de alimentos contaminados. Productos esenciales como cereales, nueces, frutos secos, café, especias. Por lo tanto, las micotoxinas representan un problema importante para la seguridad alimentaria, especialmente en regiones donde las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de hongos y los sistemas de conservación de alimento pueden ser inadecuados. La producción de micotoxinas por parte de los hongos es un mecanismo de defensa natural que normalmente se desencadena en condiciones estresantes como sequías, daños causados por insectos o almacenamiento inadecuado de los alimentos. Estos metabolitos tóxicos pueden contaminar los alimentos en cualquier etapa de la cadena del suministro, desde la pre-cosecha hasta el procesamiento y el almacenamiento. Varias micotoxinas son motivo de especial preocupación debido a su prevalencia y toxicidad. Las aflatoxinas, producidas por Aspergillus, son especies que se encuentran comúnmente en cacahuates, el maíz y otros granos. Son bien conocidas por sus propiedades cancerígenas. Las ocratoxinas, producidas por Aspergillus penicillium, las especies se detectan a menudo en cereales, café y frutos secos. Las fumonicinas, producidas predominantemente por Fusarium especies, se encuentran en el maíz, mientras que la cearelona y el deoxinivalenol, godón, también producidos por Fusarium, son contaminantes comunes en el trigo, la cebada y el maíz. Los riesgos para la salud. Eh, Se plantean las micotoxinas que son significativos en algunos de las aflatoxinas. Son altamente cancerígenas y están directamente relacionadas con el cáncer de hígado, mientras que otras causan inmunosupresión, daño renal y trastornos reproductivos. La exposición crónica a bajos niveles de micotoxinas puede ser perjudicial para la salud. Este problema se agrava en los países en desarrollo, donde la contaminación alimentaria es más frecuente y las dietas dependen en gran medida de cultivos susceptibles. Los impactos de la salud no se limitan a los humanos, ya que el ganado que consume alimentos contaminados puede sufrirlos también, lo que genera pérdidas económicas en los sectores agrícola y producción de alimentos. Desde un punto de vista económico, la contaminación por micotoxinas tiene consecuencias de gran alcance. Los cultivos contaminados pueden ser rechazados para su venta, lo que produce la producción, lo que reduce la producción y causa importantes pérdidas económicas a agricultores y productores de alimentos. Además, los costos asociados con las medidas de detección, gestión y control de micotoxinas aumentan la carga económica, afectando la seguridad alimentaria local y el comercio internacional. Los países con normas de seguridad alimentaria más estrictas pueden rechazar productos alimenticios contaminados importados, lo que genera barreras comerciales que afecta a los mercados de alimentos mundiales. Debido a los riesgos para la salud y los impactos económicos de las micotoxinas, los organismos regulares establecieron directrices y límites estrictos para los niveles de micotoxinas en alimentos y piensos para animales. Las organizaciones internacionales como el Codex Alimentarius, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
Establecen normas mundiales destinadas a minimizar la contaminación por micotoxinas y proteger la salud pública. Estos esfuerzos regulatorios son fundamentalmente para garantizar la seguridad alimentaria, pero aún existen desafíos para lograr un control integral en todas las etapas del proceso de producción de alimentos. En resumen, las micotoxinas, por MOS, crecen de diversos cultivos, representan una preocupación muy importante en la seguridad alimentaria debido a sus efectos tóxicos para la salud, incluido el potencial de causar cáncer. Las implicaciones económicas de la contaminación por micotoxinas se complican aún más en la seguridad alimentaria y el comercio en un monitoreo eficaz que tiene como medidas de control y normas regulatorias internacionales. Son cruciales para mitigar el impacto de las micotoxinas en la salud pública y la cadena mundial de suministros de alimentos. Las micotoxinas son cruciales debido a su importante impacto en la salud pública y la seguridad alimentaria. En particular, se asocian con el riesgo de cáncer. Las micotoxinas como las aflatoxinas son carcinógenos muy potentes y están directamente relacionados con el cáncer de hígado, entre otros problemas de salud. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, el IARC, ha clasificado las aflatoxinas como un carcinógeno del grupo 1, lo que indica clara evidencia de su potencial para causar cáncer en los seres humanos. Estas toxinas, producidas por hongos, que contaminan cultivos alimentarios básicos como el maíz, el maní, los cereales, pueden acumularse en cadena alimentaria, lo que plantea los riesgos crónicos para la salud cuando se consumen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el análisis de regular los alimentos y el monitoreo de las micotoxinas son esenciales para prevenir la exposición a largo plazo que podría elevar los riesgos de cáncer, particularmente en poblaciones vulnerables, con una diversidad dietética limitada. Las interacciones sinérgicas entre diversas micotoxinas, junto con otros factores ambientales y dietéticos, amplifican significativamente su toxicidad y complican los riesgos para la salud pública. Con frecuencia coexisten múltiples micotoxinas en alimentos o piensos contaminados como las aflatoxinas y las fumonicidas en el maíz, donde su presencia combinada aumenta el potencial carcinógeno, más allá de los efectos de cada toxina por sí sola. Este sinergismo no solo exacerba el riesgo del cáncer de hígado, sino que también aumenta la probabilidad de otros resultados adversos para la salud, como la inmunosupresión y el deterioro del crecimiento. Factores como la dosis y los niveles de exposición influyen aún más en este sinergismo, donde dosis baja de múltiples micotoxinas pueden tener efectos mejorados que dosis más altas de una sola. Las interacciones metabólicas también juegan un papel, ya que los metabolitos de una micotoxina pueden potenciar los efectos tóxicos de otra. El sistema inmunitario, a menudo suprimido por ciertas micotoxinas, se vuelve más vulnerable a un mayor impacto tóxico, mientras que las alteraciones de la microbiota intestinal y el deterioro de los procesos de desintoxicación pueden aumentar la susceptibilidad a múltiples micotoxinas. Las deficiencias nutricionales, en particular de nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales, agravan estos efectos, al reducir la capacidad del organismo para desintoxicarse de micotoxinas, lo que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades crónicas como el cáncer. Además, las micotoxinas pueden interferir en las enzimas hepáticas, que son las responsables de la desintoxicación e inducir al estrés oxidativo, debilitando las defensas del cuerpo contra las toxinas de compresión.
Estas interacciones complejas son cruciales para una evaluación eficaz de riesgos, intervenciones de seguridad alimentaria y el desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos para la salud asociados con la exposición a múltiples micotoxinas. Además, los riesgos de cáncer, las micotoxinas plantean problemas más amplios de seguridad alimentaria que requieren un análisis exhaustivo. Los alimentos contaminados pueden provocar diversos problemas de la salud, además de carcinogenicidad, como inmunosupresión, trastornos gastrointestinales y problemas reproductivos. Estos efectos son particularmente preocupantes en regiones con una infraestructura deficiente de seguridad alimentaria, donde los alimentos contaminados pueden consumirse ampliamente debido a una regulación limitada o una gestión post cosecha insuficiente. Al garantizar la seguridad alimentaria mediante el análisis de los niveles de micotoxinas, ayuda a mitigar estos riesgos para la salud y a proteger a los consumidores y a la cadena mundial del suministro de alimentos. Por lo tanto, la gestión eficaz de las micotoxinas es fundamental para la seguridad alimentaria, la prevención del cáncer y el mantenimiento de la viabilidad económica en la industria alimentaria. Los tipos de micotoxinas. Diferentes especies de hongos pueden producir micotoxinas comunes que constituyen una preocupación importante debido a sus efectos tóxicos para la salud humana y animal. Las micotoxinas más frecuentes incluyen aflatoxinas, ocratoxinas, fumonicinas, ceareolonona y patulina. Cada una con características, fuentes e implicaciones para la salud específicas que te voy a presentar en una tabla. Estas micotoxinas contaminan una amplia gama de productos alimenticios, lo que hace lo que hace que su presencia sea un problema crítico en la gestión de la seguridad alimentaria. Tipos de micotoxinas en los alimentos. Micotoxinas y su descripción. Las aflatoxinas se encuentran entre las micotoxinas más estudiadas y peligrosas, producidas principalmente por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus en especies comúnmente contaminado en cultivos de maíz, el cacahuate y los frutos secos, especialmente en climas cálidos y húmedos. Las aflatoxinas son altamente tóxicas y cancerígenas, siendo la aflatoxina B1 la más potente. La exposición crónica a las aflatoxinas se ha relacionado con el cáncer de hígado, especialmente en regiones con un alto consumo de granos contaminados. Las aflatoxinas pueden causar intoxicación aguda, aflatoxicosis, daño hepático, inmunosupresión y retraso en el crecimiento en niños. Debido a sus graves factores sobre la salud, las aflatoxinas son altamente tóxicas. Las ocratoxinas, en particular la ocratoxina A, son producidas por especies de Aspergillum penicillium, que se encuentran comúnmente en cereales, frutos secos, café y vino. La ocratoxina A es un nefrotóxica, lo que significa que puede causar daño renal y también se considera un posible carcinógeno. La exposición prolongada a las ocratoxinas se ha asociado con trastornos renales como la nefropatía endémica de los Balcanes y también puede tener efectos inmunosupresores. La contaminación de ocratoxina suele ocurrir durante el almacenamiento inadecuado de los alimentos, especialmente en condiciones de humedad, lo que hace que el manejo de post cosecha sea crucial para prevenir su aparición. Las fumonicinas son producidas principalmente por Fusarium especies o Fusarium verticilloidosis, siendo un contaminante común en el maíz. Esta micotoxina son particularmente prevalentes en regiones donde el maíz es un alimento básico. La fumonicina B1 es la forma más tóxica y asociada con diversos efectos sobre la salud, como cáncer de esófago, efectos del tubo neural y toxicidad hepática y renal. En animales, la fumonicina se ha vinculado a enfermedades como
leucocefalomalacia equina, ELEM, en caballos y el edema pulmonar en cerdos. La zearalenona es, es otra micotoxina producida por Fusarium, una especie que se encuentra frecuentemente en el maíz, trigo y la cebada. La zearalenona imita el efecto del estrógeno en animales y humanos, lo que la convierte en una preocupación importante para la salud reproductiva. La exposición a esta puede causar trastornos reproductivos, incluyendo infertilidad en el ganado, y también puede alterar el equilibrio hormonal en los seres humanos. Es particularmente problemática en la alimentación del ganado, lo que provoca pérdidas económicas en la ganadería. Si bien no está clasificada como un potente carcinógeno, es un disruptor de endocrino. La patulina es un micotóxico producido principalmente por Penicillium aspergillum, especie asociada más comúnmente con frutas mohosas. En particular en las manzanas, la contaminación por patulina puede ocurrir durante la producción de jugos de fruta, principalmente cuando se producen frutas dañadas o podridas. Si bien la patulina no es un carcinógeno potente, puede causar molestias gastrointestinales y es mutagénica. En ciertos estudios, la regulación limita el uso de patulina. Las aflatoxinas o cratoxinas, fumonicinas areola y la patulina, son las principalmente micotoxinas preocupantes debido a su prevalencia en los productos alimenticios y sus importantes efectos en la salud. Estas presentan diversos riesgos de carcinogenicidad, hasta trastornos reproductivos y renales, lo que pone de relieve la necesidad de un riguroso seguimiento y control en la producción de alimentos para garantizar su inocuidad. En las fuentes de alimentos por micotoxinas, las micotoxinas contaminan diversos productos alimenticios en múltiples etapas de producción, desde la precosecha hasta la postcosecha, debido al crecimiento de hongos. Diferentes hongos son responsables de la producción de estos compuestos tóxicos y ciertos alimentos son más susceptibles a la contaminación según la condición ambiental y las prácticas de almacenamiento. Los alimentos suelen ser contaminados por principalmente micotoxinas presentes en la siguiente tabla. Em, los hongos responsables empiezan en las aflatoxinas y tenemos presentes que son producidas por Flavius aspergillus, en las ocratoxinas el Aspergillus ocrantius y Penicillinum, en las fumonicinas la Fusarium verticilloides, en la zearalenona tenemos la Graminearum, Fusarium culmurum, y en la patulina tenemos la Penicillium spalsum y algunas especies de Aspergillus bisolamias. Las aflatoxinas o cratoxinas fumonicinas, zearalenona y patulina son producidas por micotoxinas más preocupantes debido a su prevalencia en diversos productos alimenticios y su efecto nocivo para la salud. Los hongos producen estas toxinas de proliferan en condiciones ambientales, específicamente contaminando cultivos de maíz, cacahuates, cereales y frutos secos como manzanas. El almacenamiento de la manipulación y el monitoreo adecuado de estos alimentos son esenciales para reducir el riesgo de contaminación por micotoxinas y garantizar la inocuidad alimentaria. A continuación te voy a mostrar unas figuras en donde se muestran hongos y toxicidades. Nos damos cuenta que en la figura A se encuentra un Aspergillus fuminatus que libera aflatoxina. En la figura B hay mohos en el maíz rojo y mohos en la harina de, o sea, se puede generar el momas en la harina de maíz cuando éste se muele. En el D tenemos moho rojo
que es Mo. Tenemos Mo en los granos de arroz, Mo en maíz blanco. Aquí tenemos niveles tóxicos de diversas microtoxinas en los alimentos. Tenemos que igual las distribuciones. En las aflatoxinas un 35% de la carga tóxica global, que sus principales fuentes son el maíz, cacahuates, que se dan en climas cálidos, y los riesgos son potentes carcinógenos, especialmente cáncer hepático. En la ocratoxina tenemos el 20%, que presentan cereales, cafés y frutos secos, causan nefrotoxicidad, daño renal y provoca síntomas gastrointestinales agudos, náuseas y vómitos. La fumonicina es un 15%, principalmente maíz, vinculada a cáncer de esófago y defectos del tubo renal en humanos. Cearelenona, 10% y tiene distribución en cereales, trigo, cebada. Impacto, alteración hormonal, efecto estrogénico, con consecuencias graves en ganado y infertilidad. Las micotoxinas, en particular las aflatoxinas, contribuyen al desarrollo de cáncer mediante múltiples mecanismos bioquímicos y celulares. Esto incluyendo el daño directo al ADN, que genera mutagénesis, estrés oxidativo, regulación del ciclo celular, disrupción, inhibición de la apoptosis, inmunosupresión y modificación epigenética. Por ejemplo, aquí en los mecanismos de carcinogenicidad de la aflatoxina B1, fumonicidas y ocratoxina A. La aflatoxina B1, el VHB, que es virus de la hepatitis B, tenemos el ROS, que es especies reactivas de oxígeno. Aquí también tenemos tabletas que nos describen pues el daño cancerígeno, como el daño y mutación del GDN, del ADN, estrés oxidativo, que pues tenemos que las aflatoxinas participan en la aflatoxina B1. También tenemos que los hongos pueden producir micotoxinas como Aspergillus flavius y Aspergillus paraxilium, que pueden contaminar los cultivos, lo que representa un riesgo para la salud humana y animal. La exposición a estas toxinas pueden provocar una variedad de problemas de salud, desde efectos agudos, no cancerígenos, hasta enfermedades a largo plazo como el cáncer. En los riesgos para la salud tenemos las aflatoxinas, conocidas por sus efectos cancerígenos, y también representan riesgos no cancerígenos. La exposición a altos niveles puede causar aflatoxicosis aguda, que daña el hígado, causa síntomas gastrointestinales, suprime el sistema inmunitario y en casos graves puede provocar insuficiencia hepática y la muerte. En bebés la exposición a las aflatoxinas se ha relacionado con el retraso de crecimiento, porque las toxinas interfieren en la absorción de nutrientes que causan inflamación crónica y alteran las funciones inmunitarias hormonales. Cerealenona se ha relacionado con el cáncer de mama, útero, hígado, así como otros cánceres reproductivos, debido a sus efectos estrogénicos que provocan la proliferación celular y daño en el ADN. La patulina, esta, esta micotóxica, puede causar cáncer de hígado, cáncer colorectal y múltiples tipos de cáncer debido a sus efectos dañinos sobre el ADN, lo que provoca cambios mutagénicos y estrés oxidativo. Fumonicinas. La evidencia epidemiológica vincula las fumonicinas con el cáncer de esófago y riñón. Detección y control. La detección y cuantificación precisas de las micotoxinas en los alimentos fundamentales para garantizar la seguridad. Los métodos de análisis. Hay técnicas de análisis de micotoxinas que se dividen en métodos de cromatografía y inmunoensayos. La cromatografía incluye métodos como cromatografía líquida de alta resolución y la cromatografía de gases, espectrometría de masas.
que son altamente sensibles y precisos. Inmunoensayos de métodos ligados a enzimas, ELISA, y el inmunoensayo de flujo lateral. En la preparación de muestras para obtener resultados precisos, la preparación de muestras es crucial. Incluye varios pasos como el muestreo, recopilación y muestra de representativa. Se manejan estrategias y controles. El control de contaminación de micotoxinas requiere enfoque integral que incluye medidas antes y después de cosecha, así como estrategias regulatorias y monitoreo. Medida de precosecha. Se centra en prevenir el crecimiento de hongos y la producción de toxinas en el campo. La estrategia incluye la rotación de cultivos y el uso de variedades de cultivos resistentes a los patógenos. Medidas de poscosecha. Una vez que los cultivos se han cosechado, es fundamentalmente almacenarlos en condiciones adecuadas, frescas y secas. Usar técnicas de procesamiento para producir la contaminación. En algunos casos se puede utilizar tratamientos químicos para descontaminar los productos. Y gracias.